Es un represor casi profesional. Es miembro del Partido Comunista Irán, o Irán Septién Suárez. Fue denunciado por el sindicalista Iván Hernández Carrillo y por la dama de blanco Caridad María Burunate. Según Iván, este señor, que ya saben que está aquí en los Estados Unidos, abofeteó y golpeó a Caridad María Burunate, y también durante un acto de repudio arrastró por los pies a Iván, y dice que también solía amenazarlos y hostigarlos, cumpliendo órdenes de la policía política. Reside actualmente en Tampa, Florida, o hasta ahí estaba, hasta que lo empezamos a llamar, porque teníamos el número de teléfono, y es posible que se haya ido de ahí porque la publicación ADN Cuba, junto con nosotros, y publicó un reportaje acerca de él. Aquí lo tienen, aquí en un enclosure de esto de piscina, al lado de un mobile home, y hay otra más. No había más. Bueno. Este es Bruce Ian González Marrero, un ex militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, y Ciberclaria. ¿Saben lo que es Ciberclaria? Es control al servicio del régimen, que se presentó en noviembre de 2022 a una cita de inmigración en Louisville, Kentucky. Creo que por ahí tenemos la foto de él. Era un joven comunista, y una de las preguntas que se hacen en los formularios de inmigración es si usted está asociado, o de alguna manera está asociado al Partido Comunista, si fue militante, o sea, si cualquier relación que usted tenga con el Partido Comunista tiene que reflejarla ahí, y obviamente no lo reflejó. Mira a ver si tenemos la foto. Esto es en la cita de inmigración, bendecido dice, en ICE Inmigración, Louisville, Kentucky. Josbel Nieves Regalado. Este señor era un policía de la Policía Nacional Revolucionaria en San Nicolás de Bari, que participó en la represión de las protestas del 11J. Si lo ven acá, está en el círculo participando en las protestas. Pero pasa las demás fotos. Aquí lo tienen en la lancha que vino, dice aquí con el Chenayuma. O sea, este es el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. La activista Glenda Rancaña y Michael Ruiz Ramos Mesa lo acusan también de haber reprimido a manifestantes del 11J en Villa Clara. La cuenta Mr. Doctor Cubano le acusa de fundar en las redes sociales también la página procastrista La Ciberclaria, y amenazar a estudiantes de la universidad por sus posturas políticas. Este es un fiscal, era fiscal en Guanajuato, y lo acusa un señor que fue perjudicado por él, Aurelio Andrés González Blanco, que cuenta que Martín González era fiscal jefe de la Fiscalía de Guanajuato, eso es la provincia actualmente Artemisa, cuando detuvieron a González Blanco y le fabricaron causas de desacato, atentado y resistencia. González Blanco es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, y en este momento, bueno, también se encuentra aquí. Esta señora, bueno, nosotros nos enteramos de esta señora porque Iris Tamara Pérez Aguilera, la ex esposa de Jorge Luis García Pérez Antúnez, dos activistas de mucha trayectoria en la oposición cubana, la denunció en sus redes sociales. Esta Zelaida Gil Villarreal tenía un puesto de mando en su casa, que estaba como a 3 casas de Iris Tamara y de Antúnez, y no había movimiento en casa de ellos que ella no los denunciara a la policía política. Y dice que incluso, dice Iris Tamara, que incluso tenían equipos sofisticados para intervenir los teléfonos de los opositores en la casa de ella. Ella podría encontrarse en Naples, Florida, donde viven sus hijas Dailani y Leilani Núñez Gil. Nosotros hemos investigado incluso las relaciones familiares de estas personas, tenemos datos, pero no los publicamos. O sea, esto solamente está disponible por solicitud, digamos, de funcionarios, de estudiosos, pero no los publicamos porque no queremos tampoco incitar actos de odio, vamos a decir, por las personas que fueron perjudicadas. Aquí está ella en el aeropuerto de Miami con
bandera de los Estados Unidos encima. Manuel Santos Rodríguez, este señor fue denunciado por activistas y periodistas independientes en Lauto, 10 de octubre, que pidieron no ser identificados porque todavía hay familiares de ellos que están allá y que también los hostigan y reprimen. Dice que emigraron a Estados Unidos, donde ya vivía su hijo, Víctor Manuel Santos. Raudel Moreno Bergoya es acusado por familiares de presos políticos del 11J de ser colaborador de la seguridad del Estado, igual que su cónyuge, Susel Álvarez Taces, y de haber salido juntos el 11 de julio de 2021 a golpear a manifestantes en San José de la Raja. Esta fue la denuncia original. Y esta es la esposa de él, Susel Álvarez Taces, que es el mismo caso. Reiner Dueñas Noda, según nos informaron activistas de Colón Matanzas, arrestó y golpeó a jóvenes, incluso a niños en Colón, durante las protestas del 11 de julio. Y el sindicalista Iván Hernández Carrillo nos dijo que lo recuerda de participar en actos de repudio contra opositores y damas de blanco. Miren el documento que las autoridades de Estados Unidos le dieron a este represor. Este es uno de los médicos. Este médico, Adrián Rodríguez Santana, ha sido jefe y vicejefe primero de la misión médica cubana en Venezuela. Esto le hace cómplice de lo que explicábamos ahorita, o sea, de todas las condiciones de trata de personas y trabajo forzado que son sometidos los profesionales cubanos en ese país. El médico disidente cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre escribió en su perfil de Facebook que le habían informado desde Venezuela que el doctor Rodríguez Santana había desertado y estaba camino acá a la frontera sur. Bueno, con él no tenemos seguridad de que esté, pero hay una persona que lo dice. Y este es otro coordinador de misión, fue coordinador de misión en Caracas, Joel Vázquez Ortiz. El doctor Figueredo Izaguirre cuenta que en cierta ocasión él escribió en las redes sociales que era falso que en Venezuela no hubiera COVID-19. Y este señor lo denunció y el doctor Izaguirre fue regresado a Cuba y no se le permitió volver a Venezuela. Yaima Salomón Torres fue directora de Comercio, Gastronomía y Servicios en San Antonio de los Baños, que fue el pueblo donde nació el 11J. Y ella, según denuncian los manifestantes, lo reprimió en esa ciudad. En su perfil de Facebook, Yaima se refiere a su llegada a Estados Unidos como un sueño cumplido y aparece en una imagen del 23 de julio de 2022 con el pie de foto: lista para mi primer paseo por Orlando. Y ahí la tiene, lista para el paseo por Orlando. Orlando Nápoles Sánchez, con oficio de barbero, era informante de la seguridad del Estado en el municipio Cotorro de La Habana. Trabajó en la empresa Complejo Lácteo de La Habana y las personas que trabajaron allí sabían que era informante. Se encuentra aquí desde enero de 2022. Su esposa había emigrado antes acá a los Estados Unidos. Pasa la foto. Si ven, allá atrás hay un cartelito que es del gobierno de Miami-Dade. Y dice no dumping. No, O sea que es aquí en los Estados Unidos, en Miami. Sí. Liomares Vara Fuente, esta lleva más tiempo aquí, y fue la fiscal que acusó a la economista Karina Gálvez de evasión de impuestos, cosa que le resultó en una condena de 3 años y en la confiscación de la casa, que era realmente lo que quería el gobierno. Era porque la casa era la sede del prestigioso Centro Independiente de Estudios Convivencia en la ciudad de Pinar del Río. Un sitio de donaciones dice que Vara Fuentes habría estado residiendo en San Antonio, Texas, pero tenemos fotos de ella con amigos y familiares en Miami Lakes. Ahí está la sentencia en la que condenaron a Karina, y aquí está delante de un software, Ben & Jerry's. Lester Amaury Martínez Quintana era profesor de Derecho en la Universidad de Oriente cuando en 2016 el doctor en Ciencias Jurídicas René Rivera González García de mercenario. González García fue despojado de su cargo como docente de la Universidad de Oriente y de su categoría de profesor titular como
Y esta María Antonia Guerrero Tellería fue denunciada por un primo de ella como que perteneció al Ministerio del Interior en Cuba por muchos años y que salía a las calles cubanas a reprimir, golpear y maltratar a las personas. O sea, debe haber sido, no estamos seguros, pero miembro de una brigada de respuesta rápida. Ahora vive en Miami, escondida con sus hermanos y sus hijas. Tiene 2 hermanos que viven aquí, a los que nosotros hemos identificado. Danilo Guerrero en Miami Gardens y Berlinda Guerrero Tellería en Miami. Se acabó. ¿Ahí terminó? Sí. Entonces, como les decía, hay por lo menos 4 preguntas en los formularios de inmigración de los Estados Unidos que estas personas tienen que haber violado. Por ejemplo, ¿ha sido usted alguna vez miembro o ha estado asociado de algún modo con el Partido Comunista? Todas estas están en la parte 12 del formulario de solicitud de ciudadanía N400 y también en el I-485, que es la aplicación para la residencia. ¿Estuvo usted de algún modo involucrado alguna vez en actividades como genocidio, tortura, la muerte o intento de matar a alguien, lastimar seriamente o tratar de lastimar a propósito a alguien? ¿Ha perseguido usted alguna vez, directa o indirectamente, a alguna persona por razón de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a algún grupo social en particular u opinión política? ¿Y ha sido usted miembro o sirvió, ayudó o de otra manera participó alguna vez en alguno de los siguientes grupos? Y los grupos incluyen unidades militares, paramilitares, de la policía, milicias, guerrillas, grupos rebeldes, organizaciones insurgentes y grupos parapoliciales. Están en esos formularios ahí con estas preguntas, y si estas personas entraron en los Estados Unidos, lo más probable es que hayan mentido. Si han mentido, existe un antecedente, que fue el caso de Saúl Santos Ferro. Este fue un guardia, este fue un oficial de seguridad en la prisión de Tacotaco, una de las más infames de Cuba, en Pinar del Río, actualmente creo que es Artemisa. Y este señor lo vieron en un sedano, le hicieron una foto y a partir de ahí empezó un movimiento que llegó a las autoridades y finalmente Santos Ferro tuvo que pagar 6 meses en prisión y además una elevada multa. Si aquí hay personas que están dispuestas a firmar una declaración jurada y notarizarla y hacérnosla llegar, nosotros podemos hacer llegar estos casos a las autoridades. Pedro Rodríguez se encarga de eso. Pedro, ¿puedes explicar un poco? Con mucho gusto. Déjame pararme aquí para que vean que tengo claro. El proceso de denuncia consiste en... Sí, el proceso de denuncia consiste en... ¿Ya? Sí. El proceso de denuncia consiste en que aquellos denunciantes o víctimas nos hagan un affidavit o una declaración jurada, notarizada, que nosotros sometemos al Buró Federal de Investigaciones, que a su vez va al Departamento de Justicia, que son los únicos que pueden levantar una causa contra el represor, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Entonces... Hay 2 casos ya, ¿verdad? Que ya tenemos 2 casos y hoy tendríamos un tercero. No, tenemos 3 y 1. Oh, ok. Sí, 3 ya, y este muchacho que... 3 denuncias. 3 formales. Sí. Sí, ya formales ya. Y este joven que nos acaba de hacer una, que ya se va a someter, obviamente, y yo me ocupo de eso, ese es parte del trabajo mío en esta faceta del programa, ¿no? Igual, lo que sí exhorto a todos aquellos que tengan esta situación es que de la única forma que esta gente puede tener justicia es llenando el affidavit y notarizándolo y traérnoslos a nosotros o entregarlos directamente al FBI. No tiene que ser a través de nosotros. Yo quería que Luis explicara un poco cómo es el proceso de investigación de esta persona. Él es un investigador profesional. Antes de Luis, yo quiero... Sí. Tony es el director
de la fundación. Sí, que se me pasó presentarlo, No, pero yo bueno, sabía. ustedes todos lo conocen. Estoy el presidente de la Ya, fundación. ya me recordaré de eso. Ah, bueno. El propósito de por qué nosotros empezamos este proyecto, yo creo que es importante saberlo. En Cuba la represión es muy severa, no hay defensa, no hay sistema judicial a quien acudir. Entonces, como una defensa, nosotros surgió la idea de formar este proyecto, donde los represores se puedan recoger siempre y cuando esté confirmado a la mejor posibilidad que tenemos, porque no porque alguien llame aquí y diga no, nosotros tenemos un proceso de confirmación y más allá tenemos en el website tenemos una oración que dice: si usted no está de acuerdo con que usted debe estar en esta website, puede venir a nosotros y argumentar y consideramos si quitarlo o no. Y ha habido de todos los casos. ¿Cuántos casos hemos tenido? Uno solo. ¿Pero un solo cuántos casos tenemos? No, tenemos alrededor más de 800 casos. 800 casos. Uno ha venido y lo quitamos. Sí. Los otros no No, están no, confirmados. perdona, No, no lo quitamos, fue un error en lo que se escribió Sí. y más nada, pero la persona esa sigue ahí. Ah, bueno. Sí, la Lo que persona sea. denunciada sigue. Lo que pasa es que en la explicación se confundía a la cuñada de él como si fuera su esposa. Y esta persona se comunicó con nosotros y nosotros rectificamos lo que había pasado. Soy represor, pero esa no es mi mujer. Bueno, lo importante es que esto es una cosa seria, es una cosa permanente, no caduca. Estos crímenes no caducan de lesa humanidad y se sabe que esto estará ahí. Y de nuevo, la principal función es de evitar de que sigan reprimiendo, que sepan que hay una consecuencia, que si después quieren venir a los Estados Unidos o demás, va a haber una consecuencia. Y en el futuro, quién sabe lo que puede pasar cuando Cuba sea libre de nuevo pronto. Así que ese es el propósito de este proyecto, que ha tenido un éxito extraordinario. Es más, ha habido gente, y tenemos vídeos de gente sacando fotografías en las demostraciones a los represores. Dicen: oye, no me saquen fotografías que me suben. O sea, que están conscientes de que esto existe y le hacemos saber, porque hay proyectos que tenemos donde se deja saber a los vecinos de donde viven los represores que aquí vive un represor. Sí, esa es otra parte del proyecto, es lo que le llamamos name and shame. Las direcciones que nosotros tomamos de estas personas se usan para dejar cerca de sus centros de trabajo o de sus lugares de residencia fichas de estas personas. O sea, fulano de tal es represor por esto y por esto. Y esto sí es una de los propósitos también del proyecto. Para eso usamos la colaboración de Luis Domínguez, que es un gran investigador, y también los datos que él acopia no los tenemos expuestos en la base de datos, pero los podemos facilitar a gobiernos, funcionarios, tal vez estudiosos, por solicitud. Yo quería que tú explicaras un poco lo que tú haces. Pues, déjame hacer una cosa. Le quiero reiterar que si no tienen el affidavit hecho a aquellas personas que han sufrido esta represión, el gobierno federal no levanta una investigación sin eso, porque no puede ser por chisme, ¿no? Que oye, tiene que haber algo que ellos puedan en un momento dado interrogar al reprimido o hacerle una deposición legal para llevar el caso a la corte. Pero el caso que se lleva a la corte es por perjurio Bueno, en este o caso puede sí. ser por la propia represión. No, es por perjurio. Por Ha mentido al Departamento de Inmigración de Estados Unidos cuando se le han hecho las preguntas que Rolando describió antes. Ese sería el caso aquí en los Estados Unidos. Aquí no se le puede culpar por crímenes que hayan cometido en Cuba. Aquí es por mentirle
Exacto. a un agente federal, que sería la persona de inmigración, cuando fue interrogado. Entonces, yo colaboro ya para enlazar lo que estamos haciendo, y esto es para decirle a los represores, tenemos su carnet de identidad cubano, tenemos sus fechas de nacimiento, sus lugares donde viven, en muchos casos familiares que pueden vivir en otros lugares de los Estados Unidos y en el mismo territorio cubano. Esa información la tenemos, la hemos guardado para proteger a las personas que son inocentes, pero tenemos ese tipo de información en todo y cada uno de ellos. Y estas violaciones de derechos humanos no prescriben. Es muy importante saber eso. Pueden pasar 20 años y estas personas que han reprimido a sus vecinos, a sus conciudadanos, van a pagar por lo que han hecho. Y es hora de acordarse de eso antes de hacerlo. Incluso no sirve decir que lo que hicieron lo hicieron por obediencia debida. Hay antecedentes, por ejemplo, en el tribunal de Nuremberg, que la obediencia debida no fue causal suficiente para atenuar, vamos a decir, las sanciones que estas personas recibieron. La información personal, como decíamos, no está disponible para todo el mundo, pero sí está disponible para gobiernos y funcionarios, porque, por ejemplo, la ley Magnitsky de Estados Unidos permite en ciertos casos incluso sancionar a los familiares, y se necesita la información. Necesitan tener la información personal de estas personas. ¿Hay alguno de ellos que haya solicitado asilo político? De estos que están acá, No. yo supongo que deben estar esperando una... Porque ¿cómo han entrado? Quiero decir, ¿en qué condición, en qué situación migratoria están? ¿Han entrado con parol? Muchos han entrado como esperando una audiencia para asilo político. Pero parece ser que el procedimiento, con ese éxodo, entraron más de 300.000 cubanos desde que comenzó el año fiscal 2021. Desde entonces, 22. no, desde el 2021. Existe un precedente legal en la Corte Federal con un enfermero que le daba electroshock en la sala Carbó Serviá del Hospital Psiquiátrico de La Habana y que fue acusado por cargos criminales. No lo cumplió porque murió en la cárcel, pero no hay casos de estos cuyos testimonios puedan proveer información para un posible caso criminal en la Corte Federal, porque ese caso fue cometido en Cuba también y pudo llevarse a la Corte Federal. Como te digo, hasta ahora nosotros el procedimiento que tenemos disponible es este que mencionó Pedro. Yo me acuerdo del caso del enfermero, era el daba electroshocks. Y hay que recalcar que estos casos son recientes. Estas personas, todas las que tenemos aquí, los 20, han llegado en el último año y medio. O sea que no mucho tiempo ha pasado para establecerse algo legal en contra de estas personas. Están en el proceso, muchos de ellos, de legalizar su situación en Estados Unidos. La consecuencia de mentir en migración es la deportación, ¿no? No, en este caso, como te mencionábamos, el caso de Saúl Santos Ferro, cumplió 6 meses de prisión, le pusieron una multa de más de $12,000, una cosa así. No, y 6 Yo conozco años casos de que llevan, libertad casos de condicional. ex militares que fueron acusados cuando yo estaba en Cuba, que incluso nos consultaron, que permanecen en los Estados Unidos con orden de deportación. Esa es la otra cosa. No hay una solución, entonces como tal, ¿a dónde vamos a llegar con llevarlo? O sea, por el tema de mentira en migración. Eso no es poco, ¿no? Estar con una orden de deportación dentro de Estados Unidos ya es con una espada de Damocles sobre ti. El problema es que hay decenas de miles de gente con orden de deportación y Cuba los acepta cuando quiere. No. En estos casos no creo que por el tema de... Usted hablaba de algo importante, o sea, definitivamente el objetivo del proyecto es documentar, identificar primero las personas que son represores y lo otro, documentar los actos de represión que han hecho. Sin embargo, el resultado más pronto que podemos ver al respecto de esto es una acusación antimigración por perjurio. Usted hablaba también, por ejemplo, de que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero ¿ante qué autoridades se hacen estas denuncias de actos de lesa humanidad, que en fin de cuentas es básicamente la esencia del proyecto de ustedes?
eso tiene que ser en la Cuba del futuro. Espero no adelantarme para las cosas que han pasado en Cuba. Aquí es por mentirle a emigración, es por lo único que pueden ser acusados. En la Cuba del futuro, donde hayan unas cortes normales que a los verdaderos delincuentes puedan ser acusados, entonces ahí es donde eso va a pasar. Pero lo que estoy intentando decir es que no prescribe. La gente pierde la esperanza y pueden pasar 20 años antes que el gobierno cambie, pero esas personas que le han violado los derechos humanos a un cubano pueden pagar por cárcel. Entonces, un material es una manera para que ellos piensen lo que están haciendo antes de reprimir a un cubano. Hay que recordar que Al Capone no lo cogieron por los crímenes que cometió. Lo cogieron porque no pagó income tax. Y esto hay una similitud aquí. No te podemos acusarlo por lo que hicieron en Cuba, pero hicieron un delito aquí y como tal, que está relacionado con el delito en Cuba, eso puede darse la acusación. Para ayudar a los periodistas, para que cada uno diga el nombre, para poderlo tener en los tapes, por favor. Sí, una preguntita antes de esto ya para finalizar. Muchas personas se ponen en contacto con nosotros y nos dan nombres y nos dan fotos de represores, pero muchas veces tienen miedo de denunciar a estos represores. ¿Hay alguna manera, pueden decir cómo se pueden poner en contacto con ustedes para todos estos procesos? Maite, yo creo que tú eres la que... Bueno, la manera que pueden hacerlo es a través de la página de la plataforma represorescubanos.com. Ahí tienen un formulario que pueden llenar, que pueden completar todos los datos, tanto del represor como de la víctima, y nosotros nos damos a la tarea de contactarlos. En el caso de que la víctima no quiera ser expuesta porque tiene miedo, porque está aquí en Estados Unidos, porque sabe que el represor está aquí en Estados Unidos, se protege de la identidad totalmente. Okay. Siempre le damos esa opción. Hace su declaración jurada, exacto, pero no aparece el nombre ahí en la página. Y a efectos legales ya sí, obviamente, si quiere establecer una denuncia, sí ya tendría que esa persona hacerlo un tribunal. Una pregunta que tengo solo. ¿Qué explicaciones dan los represores cuando ustedes los han contactado? Bueno, generalmente cuelgan el que más puede hablar sobre eso es Pentón. El policía el muchacho que lo denuncia, viene, me llama y me dice, mira, está esta policía, está esta situación. Y yo le digo, ¿tú quieres denunciarlo públicamente? Y dice, sí. Y yo, ok, agarro el número de teléfono y lo llamo. ¿Tú eres fulano de tal? Yes. Y acaba de llegar en balsa. Yes. Bueno, pero mira, pero tú fuiste jefe sector allí en Corralillo. Yes. Esa es la realidad. Por cierto, me gustaría que Idael ofreciera su testimonio. Idael es una de las víctimas de estos 20 represores que están aquí en los Estados Unidos. Y bueno, que nos contara. No te preocupes. Todavía. Tu nombre completo, por favor. No, déjalo ahí así. Usted sabe, se llama Daniel Alejandro Gutiérrez Cruz. Él reprimía a muchas personas, le hacía descomiso que nunca llegaban a ningún lado, por supuesto eran para ellos. Le perseguía a las personas que intentaban salir de Cuba en balsa, los perseguía por la costa. ¿Con perros? Sí, con perros los perseguía. ¿Y cómo le decían? El perrero. Sí, el alias de él es el perrero. Y amenazaba también a las personas, por ejemplo, cuando estaban en la celda, en la policía, entraba y le decía a las personas que, como incitándolo para que le hicieran algo para poder darle golpe, y le decía, dale, date guapo ahora, dale, hazlo aquí ahora que estás en la celda, a ver quién es el guapo y así. Mil cosas que le hacía. ¿Tú mencionaste también a un amigo tuyo? Sí, lo que él no quería dar este sin dar el nombre. Sí, al amigo mío sí, también, así mismo él, fue el que me hizo el cuento, que en la celda le decía así. Que decía, dale, ahora estando mi amigo plantado, sin comer, llevaba más de 3-4 días sin comer, sin tomar agua. Y lo que estaba, creo que era con suero, no sé bien cómo era, y le decía que si hiciera el papo para darle golpe, así mismo estando plantado y delicado. Incluso trataron de reclutarlo. Mira, tú que conociste a esta persona, ¿crees que está en Estados Unidos porque está buscando una oportunidad económica porque no tiene principio o porque pudiera ser un enviado de la dictadura, que esa es otra de las cosas que nos preocupa, ¿no? Como estadounidenses que en un momento determinado puede ser que él haya venido por mejorar
mí él es un enviado, porque conociendo de su pasado y como él fue allá, de buena primera cambió. Ahora es bueno. Bueno, conocemos el caso de aquellos policías que vinieron en balsa y uno de ellos terminó cortándole la cabeza a una señora y matando Sí. a mierda. Sí. Y ahora es bueno. Y ahora aquí llegan aquí son buenos. ¿Tú te sientes seguro sabiendo que hay una persona que te reprimió en Cuba y estando aquí en Estados Unidos? No, tratando de estar cerca de ti? yo sé que él debe estar tratando de saber dónde yo vivo. Eso yo lo sé. Y no me siento seguro, pero bueno. ¿Buscarías protección, por ejemplo, después de hoy, después de, Sí. salir en los medios? Sí, yo sé que va a pasar algo. Y sé que donde él está viviendo, él ha intentado saber dónde yo vivo. Pero bueno, hasta ahora todo bien. Gracias por la valentía. Sí, hay que darle las gracias a una persona así que es tan valiente, porque él es el que ha sido reprimido, el que ha sufrido a esta persona y que esté dispuesto a dar la cara, que no hay muchos que están. Hay que de verdad darle las gracias y apoyarlo, ¿no? En todo. Y Dael, ¿tú llegaste aquí antes que él? Sí, yo llegué bueno, me entregué en la frontera el 1 de mayo y iba a ser deportado para México, lo que al final no me deportaron y me soltaron el día 7 de mayo. ¿Del 2022? Del 2022. Sorprende muchísimo que esta gente se hace fotos a la llegada al aeropuerto con banderas americanas, se dice bendecido por estar en una cola de inmigración. Es que ellos piensan que aquí no les va a pasar nada, no sé, es que me parece extrañísimo que den tantas pistas de dónde están, ¿no? En el caso de Daniel, él no sacaba perfil. Sí, en eso yo te lo puedo contestar también, porque lo que pasa es, ¿sabes qué? No te lo voy a contestar porque quiero cubrir cómo yo hago las cosas, porque si no en el futuro se me va a hacer más difícil para mí hacer lo que yo hago. Entonces déjame dejarlo ahí. Pero básicamente hay un pensamiento, es decir, es la mentalidad esta de la posmodernidad, no importa nada, todo es relativo. Libertad es inmunidad. Exacto. Hoy estoy aquí y defiendo el comunismo, mañana estoy allá y soy más ultracapitalista que nadie. Lo que sí es cierto es que cuando ellos se enteran de que están detrás de la pista de ellos, inmediatamente borran todos los Facebook. Luis puede dar fe de eso. O sea, hemos encontrado información de la familia de ellos en sus redes sociales y después, cuando saben que estamos detrás de la pista de ellos, como en el caso de este señor que ADN Cuba sacó el reportaje, se perdió. No tiene teléfono, no borró todo lo que había en su Facebook y yo creo que es bueno que por lo menos vivan con un poco de temor, ¿no? Si Claro. no, ¿Cómo es la realidad aquí? Balsa, frontera. Por todas las vías. Igual que cualquier cubano de a pie, porque ellos se incluyen ahí y como nadie sabe quiénes son, excepto las personas de ese pueblo que fueron reprimidas por ellos se pueden entrar en este país sin levantar sospechas. Solicitante de visa. Sí, exacto. O sea, también. Sí. O sea, que solicitante de visa en La Habana me parece más difícil. Yo creo que ahí el proceso es un poco más... Normalmente creo ha sido que un poco más en extenso. Balsa o por la frontera de México. Porque todos han sido recientes, todos han sido en el último año y medio. O por lancha, como este policía de San Nicolás de Bari, que apareció ahí en el bote. También. ¿Y tienen previsto ampliar la investigación a otros países? ¿O tienen algún socio en otros países? Lo digo por España, donde supongo que hay 20, ahí debe haber 200. Bueno, el centro más grande de la inteligencia de Cuba en Europa está en España. Pues por eso lo pregunto, Sí. si tienen ustedes información sobre esto mismo en otros países. Estamos en contacto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que sí tiene sede en Madrid. Estamos, por ejemplo, las investigaciones sobre carceleros que cometieron abusos en las prisiones. La gran mayoría de las últimas que tenemos nos las proporcionaron ellos. Sí, son a través de las prisiones de Camagüey, que fueron prisiones devastadoras de kilo 8, kilo 7, cerámica roja. Todas esas provienen del observatorio que nos está ayudando y todos los días intercambiamos emails con nombres y nuevos. cabe la posibilidad de que ellos nos ayuden en esto que usted menciona. Tenemos muy buenas relaciones con ellos. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR.
Gracias.